¿Qué tal? Muy buenas noches. Askerumaki, Panatakinitaki, Hayaya, Sasinaruptaniushma. Bien amigos, esta vez vamos a proseguir con la especificación de los sufijos posesivos en Aymara, ¿no? Cómo es su funcionamiento equivalente a los pronombres posesivos en otras lenguas, ¿no? En Aymara marcado por sufijos. ¿Cuáles son los sufijos principales conocidos? ¿No? Tenemos el ja, luego tenemos el segundo ma, el pa y sa. Como podemos ver, de acuerdo al pronombre personal, se puede identificar los sufijos posesivos. ¿No? El naya sería ja, el juma sería el ma, el pa y el sa. ¿No? Cada uno significa ja, significa mi, ma, tú, pa, su, sa, nuestro, ¿no? Dependiendo al pronombre personal. Además, cabe recalcar que el sufijo posesivo ja tiene sus variantes, ¿no? Que serían el ja, el ña y el ya, ¿no? Para poder recordar. Asimismo, de todos los pronombres plurales en Aymara, también se puede identificar a través de sufijo la posesión de pronombres plurales. En este caso, identificado por el sufijo ja y sus variantes, que en su inicio significaría nuestro, de acuerdo a la relación de personas, o también mis, equivalente, ¿no? El sufijo ma, que sería para el pronombre humanaka, ustedes, tus, ¿no? Y el pa para el pronombre plural hupanaka, ellos, y el sa para el pronombre hiwasanaka, todos nosotros, ¿no? Que significará nuestros o nuestras, en este caso. A partir de la identificación de estos cuatro sufijos, que marcan posesión de objeto, vamos a proseguir con la ejemplificación, recordando siempre que el ja, ma, pa, sa, que son los identificadores mi, tu, su, nuestro, y en los plurales también se repite en el mismo orden para identificar la posesión de un pronombre, ¿no? Ejemplifiquemos entonces. Podemos ver en el siguiente ejemplo, ¿no? Acá no un jañani, con jamás quizá, ¿no? El primer pronombre para Naya, ¿no? Naya. Pisija, ¿no? Este sufijo identificador poseedor sería mi gato, pisija, ¿no? Pisija, ¿no? Y con su variante, como decíamos en algún momento, también podemos escuchar pisija, mi gato, o pisilla, mi gato, o finalmente pisña, ¿no? En este caso, ¿cómo sería? En algunas variantes de la lengua aymara también utilizan pisña, mi gato, ¿no? Pero el más usado es el sufijo ja, ¿no? Que identifica la primera persona mi, ¿no? Mi gato, en este caso. Pairi, para el pronombre huma, identificamos ma, ¿no? Pisima, tu gato, pisima, tu gato, ¿no? Otros ejemplos con el sufijo pa, por ejemplo, para jupa, ¿no? Cuando el pronombre primera persona y segunda persona señalan para una tercera persona jupa, él o ella, ¿no? Pisipa, ¿no? Pisipa, su gato de él o ella, jupa, ¿no? Pisisa, que sería el sa, el sufijo posesivo nuestro, nuestro gato, ¿no? Hiwasana, de nosotros, nuestro gato, ¿no? Ukamawa amoyasi. Ukampi uñakipa kipuniñani con sisa akanja, siwa, ¿no? Nayanaka, que sería el primer pronombre plural. Vamos a identificar ahora para estos pronombres, ¿no? Nayanaka, Humanaka, Jupanaka, Hiwasanaka y la relación de posesión a través de los sufijos marcadores de posesión, ¿no? Veremos entonces en ese sentido, ¿no? Nayanaka, que sería el primer pronombre, Kanaka, ¿no? Pisinakaja, ¿no? Nuestros gatos, ¿no? Nayanaka, ¿no? Nuestros gatos, de nosotros, Nayanaka, primer pronombre plural, ¿no? Nayanaka. Este pronombre es identificado como excluyente, ¿no? En este caso, para comunicar algo a un grupo, ¿no? En este caso, nuestro gato, piscina caja, nuestros gatos, ¿no? Pairi, ¿no? Por el segundo pronombre plural sería humanaka. Para el humanaka usamos también el ma, ¿no? En este caso.
Piscina cama, ¿no? Sus gatos, ¿no? De ustedes, sus gatos, de ustedes. Piscina cama. Aquí estamos identificando el posesivo ma y este sufijo naka que marca la pluralización de los sustantivos, ¿no? Gatos, sus gatos, de ustedes. Humanaka, de ustedes, ¿no? Sus gatos. Ukatja yakampiwa utji, ¿no? Jupanaka, de ellos, de un grupo, tercer grupo de personas. Cuando estemos entre Naya y Juma podemos formar otro grupo y queremos hablar de un grupo de personas, ¿no? Para los pronombres plurales Jupanaka también utilizamos el pa, ¿no? Sus de ellos, sus de ellos. Piscina capa, sus gatos de ellos, ¿no? Acá, ¿no? Pai, sus gatos de ellos, ¿no? Piscina capa. Upanakan, piscina capa. Upanakan, piscina capa, ¿no? En este caso. Pa posesivo en tercera persona. Ukatja utjiwa, ¿no? Mayampi ukampi uñequipas kikiñani. Hiwasanaka, que sería el pronombre incluyente de todas las personas, ¿no? Piscina casa. Hiwasanakana, piscina casa. Nuestros gatos, ¿no? Refiriéndose a todos nosotros, ¿no? Nuestros gatos, nuestros, sa, identificando al plural, ¿no? Hasta ahí hemos identificado los sufijos identificadores de posesión, ja, ma, pa, sa, y para los plurales en la misma manera, con su variante exclusivo de la primera posesión, ¿no? Ja, que en algunos casos sería ja, ña o ya, dependiendo de las regiones, exclusivamente identificados, ¿no? En las variantes existentes del Aymara. Entonces, estos son los posesivos, sufijos posesivos que se marcan en Aymara dependiendo a los pronombres personales. Ejemplifiquemos entonces cómo utilizamos, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a utilizar colque, que sería la primera persona, colque. Si queremos decir mi dinero, entonces colque ja, ¿no? El marcador sufijo ja, en este caso, ¿no? Colque ja, ¿no? Y obviamente sería mi moneda, ¿no? En este caso, marcando la posesión mi, ¿no? Colque ja. O podemos hablar colqueja, mi moneda, colqueya, que es en algunas variantes también que marca la misma posesión, o finalmente colqueña, ¿no? Que también sería mi moneda, de acuerdo a la variación del Aymara, ¿no? Y habíamos dicho que el ja, el sufijo ja, es el que se usa en su mayoría. Segundo, queremos decir tu ojo, ¿no? Y el sufijo posesivo de segunda persona es tu, es ma, ¿no? En ese sentido, entonces, por ejemplo, podemos encontrar, ¿no? En ese orden vamos a revisar entonces, ¿no? Tu ojo, queremos decir, ¿no? Colque ma, ¿no? Tu ojo, ¿no? Colque ma. Y aquí identificamos entonces tu ojo, ¿no? Después podemos identificar mano, por ejemplo, de ella, amparapa, que es la tercera persona, su de ella, o de él, ¿no? Entonces anotamos amparapa, ¿no? Y su mano. Del gato, queremos decir que es nuestro gato, de nosotros, y el marcador sufijo identificador es el sa, ¿no? Olque sa, ¿no? Y acá identificamos el sa, nuestro gato, en este caso, ¿no? Nuestro gato. Bien, ahí estamos, ¿no? Marcador de tercera persona. Queremos saber acá, en este caso, pisisa va a ser, ¿no? Pisisa, nuestro gato. Acá, kamsatasa, peso, como decimos, anu, ¿no? Peso. Anupa, por ejemplo, de la tercera persona, ¿no? Anupa, su peso, ¿no? Ok. Su peso. Entonces, también podemos identificar si es para tercera persona plural, podemos decir, ¿no? Anupa, de ellos colocamos sus
¿no? Su peso de ellos, ¿no? Su peso, ¿no? En este caso. Para ellos también funciona, ¿no? Anupa, su peso de él o ella. Anupa, su peso de ellos o ellas, ¿no? Funciona el mismo sufijo posesivo. También tenemos, por ejemplo, casa, significa uta, ¿no? Y queremos decir que es nuestra casa, ¿no? O nuestra casa, marcada por el sufijo sa, utasa, ¿no? Utasa. Entonces, vamos a identificar el sa como nuestra casa, de nosotros, ¿no? Nuestra casa, en ese sentido. A ver, ok, vamos a ir generando un poco más para que sea ok. Aquí estamos, ¿no? Nuestra casa. Y podemos cambiar acá, si queremos decir utaja, ¿no? Va a ser mi casa, identificado por el sufijo ja, tu casa, utama, su casa, utapa, o nuestra casa, utasa, ¿no? Sufijos identificadores, sufijos posesivos en el aymara. Acá también podemos hacer en el mismo orden, ¿no? Utama, utasa, etcétera, ¿no? Hasta ahí hemos identificado los sufijos posesivos en aymara, marcados por este 4 sufijos y el primero con sus variantes. Tanto para los singulares, para los plurales se realiza en el mismo orden, ¿no? Bien, ahora cabe señalar también que existe otro sufijo marcador de posesión que en muchos contextos se utiliza, ¿no? Por ejemplo, el sufijo genitivo inki, ¿no? Que es la fusión del sufijo na locativo y el ki limitativo, ¿no? El posesivo y el limitativo. Y de acá aparece el sufijo inki genitivo, que también marca posesión en este caso. Por ejemplo, nayanki, ¿no? Inki, humanki, upanki, hiwasanki, ¿no? Es nuestro, es mío, es suyo, es tuyo, es equivalente, ¿no? O de mí. Ese gato es mío. Ukapisig nayankiwa, ¿no? Nayanki. Ukapisig, ¿no? Acá vamos a identificar, por ejemplo, ya no naya, ¿no? Va a ser acá, por ejemplo, para el huma, ¿no? Humankiwa. Acá pisig hupankiwa, por ejemplo, de tercera persona de hupa, ¿no? Y acá pisig hiwasankiwa, hiwasa, ¿no? Y así puede poder seguir identificándose con el sufijo inki, que también marca en algunos momentos como posesión, ¿no? Exclusivamente. Acá podemos ir identificando, por ejemplo, el sufijo inki, ¿no? Nayanki, Humanki, Hupanki, Hiwasanki, es mío, es tuyo, es suyo, es nuestro, o es de mí, es de ti, es de ella, es de nosotros, ¿no? Como en este caso, ¿no? Mío, tuyo, ¿no? Ese gato es mío, Ukapisig Nayankiwa. Ese gato es tuyo, Ukapisig Humankiwa. Ese gato es suyo, Ukapisig Hupankiwa. Ese gato es nuestro, Ukapisig Hiwasankiwa, ¿no? Que de otra forma también marca posesión, utilizando el sufijo inki, sufijo genitivo inki, después de cada pronombre personal o después de un nombre propio, que también podemos decir, ¿no? Ukapisig, por ejemplo, acá podemos señalar Julián Kiwa. Ukapisig Renatan Kiwa, por ejemplo, podemos identificar, ¿no? Renatan Kiwa. Ukapisig Pedrón Kiwa, ¿no? Y a través así, ¿no? En este caso, ¿no? Podemos ir identificando, y en los plurales también es el mismo orden, ¿no? Nayanakanki, Humanakanki, Hupanakanki, Huasanakanki, y a través del sufijo inki podemos ir marcando diferentes posiciones, ¿no? Nayanakankiwa es nuestro gato. Humanakanki, ¿no? En este caso vamos a anotar Humanakankiwa, ¿no? Humanaka Kiwa, y en el tercero vamos a colocar Hupanakan Kiwa, ¿no? Y el cuarto Hiwasanakan Kiwa, ¿no? Hiwasanakan Kiwa. Y es así que podemos marcar también la posesión a través del sufijo inki, más allá de los sufijos posesivos jamapasa. Este sufijo inki también marca posesión, ¿no? Utilizando después de los pronombres personales, ¿no?
Y en caso de los sufijos posesivos,